¿Qué es la inteligencia musical? Quisiera iniciar con esta cita del autor Celso Antunes de Brasil. El cerebro de cualquier persona contiene un potencial de percepciones, bellezas y coordinaciones lingüísticas, simbólicas, sinestésicas, pictóricas, lógicas, que albergan todo el saber humano posible. Todo ser humano es un saber en semilla, dispuesta a brotar y florecer, tan pronto como aprenda a construirse en armonía con el objeto imprescindible a cualquier fantasía previsible, el mundo en que vivimos. Te damos la bienvenida a tu podcast Geometría del Talento, donde junto a ti armamos el rompecabezas de todo lo relacionado con la inteligencia y el desarrollo del talento, así como aplicaciones que hemos realizado durante más de 20 años con personas desde el vientre hasta con más de 102 años de edad. Mi nombre es Aldo Ordivasi y ayudo a madres de familia a desarrollar el talento de sus hijos a través de la música. Respecto a la inteligencia musical, en el libro Vive la Música C, de la maestra Ethel Batres, dirigidos a jóvenes de aproximadamente 14 años, la maestra hace una brevísima introducción a las inteligencias múltiples, refiriéndose a la inteligencia musical como aquella relacionada con tonos, timbres, alturas, duraciones y todos los parámetros del sonido. La revista electrónica de Ciencia, Tecnología, Sociedad y Cultura Tendencias 21.es, escrito por Yaisa Martínez, publicó un artículo señalando que el lenguaje hablado es un tipo de música y que expertos defienden que desde la perspectiva del desarrollo, la lengua surge de las capacidades musicales. Este artículo responde a la pregunta, ¿qué fue primero, la música o el lenguaje? Según investigadores de la Universidad de Rice y de la Universidad de Maryland en Estados Unidos, la música está antes que el lenguaje en la cognición de los bebés y el lenguaje surge a partir de ella. Esto concuerda con la afirmación del compositor y pedagogo musical austríaco Jacques Dalcroze, quien afirma que los bebés cantan antes de hablar y bailan antes de caminar. Celso Antunes, en su libro Estimular las inteligencias múltiples de Narcea, responde a la pregunta, ¿existe una inteligencia musical? Luego se refiere a ella como la más fácil de identificar y la más etiquetada. Menciona que la inteligencia musical es reconocida prácticamente en todas las culturas. ¿Alguna vez te ha pasado que alguien te diga, mi bebé conecta muy bien con la música, tiene buen oído? Muchas personas no reconocen a la inteligencia musical y la consideran un talento con el que se nace. Celso Antunes nos hace una diferenciación de lo que significa reconocer a la inteligencia musical. Acá el autor Celso Antunes de Brasil coincide con el maestro Shinichi Suzuki de Japón, quien denomina al talento como una habilidad, la cual puede ser desarrollada. Celso Antunes continúa explicándonos que todas las inteligencias múltiples están presentes en todos los individuos, preparadas para ser estimuladas, salvo pocas excepciones claramente identificables por problemas de autismo o deficiencia neurológica congénita. Luego menciona que por amplio que pueda ser el espectro de la inteligencia musical, su desarrollo se hace notorio cuando se estimula al máximo la apertura de su ventana mediante el uso de procedimientos adecuados. Acá quisiera pedirte por favor que preguntes por los procedimientos adecuados que tenemos para ti en Alarte Online para el desarrollo del talento a través de la música, para ti y tu familia. Continúo. Decía que Celso Antunes hace énfasis en cómo el uso de procedimientos adecuados, es decir, programas adecuados, como los que ofrece el método Suzuki, la Music Learning Theory, del maestro Edwin Gordon, entre otros, estimula al máximo la apertura de la ventana en el desarrollo de la inteligencia musical. Y que por tanto la inteligencia musical, así como todas las demás, no puede confundirse con un talento con el que simplemente se nace, y que su competencia se manifiesta desde muy temprano por la facilidad de identificar sonidos diferentes, distinguir los matices de su intensidad, captar su dirección, así como la percepción clara del tono, melodía,
ritmo, frecuencia, agrupaciones de notas, entre otras. Celso Antúnez continúa diciéndonos que al igual que sucede con otras inteligencias, aunque de manera mucho más nítida, se distinguen con facilidad los signos del alfabeto musical. Las notas representan para la inteligencia musical lo mismo que las palabras para la inteligencia lingüística, los números para la inteligencia lógico-matemática y los gestos agresivos o amistosos para la sinestésica corporal, además de su manifestación entre otras personas con posibilidades de perfeccionamiento erudito y los compositores populares. Luego, Celso Antúnez nos hace mención acerca de cómo actualmente un niño musicalmente analfabeto no causa la misma consternación que provocaría si fuera un niño analfabeto lingüísticamente. Si así fuera, distinguiríamos mejor el ilimitado alcance de los estímulos en el arte de escuchar. Celso Antúnez hace mención respecto a que en Japón una corriente es que el niño desarrolle la alfabetización musical como un componente básico de su educación infantil, no solo para despertarle a una nueva dimensión de su interacción con el mundo, sino principalmente para hacerle capaz de expresar sus sentimientos y conocimientos, también a través del sonido. Celso Antúnez menciona que en el continente europeo a principios del siglo XX hubo un gran interés en el desarrollo de las habilidades artísticas en los niños. El lado derecho del cerebro, donde se sitúa el centro de la inteligencia musical, pasó a ser estimulado y la competencia musical vivió momentos de exaltación. Pero que lamentablemente ese interés no llegó con la misma intensidad a América, donde se da un encuentro entre esta corriente europea con la música propia original que tiene gran fuerza. Luego continúa haciendo mención y referencia de algunas afirmaciones de Howard Gardner respecto a que el interés musical rara vez cruzó el Atlántico. Celso Antúnez menciona que la inteligencia musical puede identificarse de la misma manera que las otras inteligencias múltiples descritas, ya sea por estudios efectuados con personas que sufrieron lesiones cerebrales por traumatismos o derrames, donde en algunos casos sufrieron pérdidas notables en la inteligencia lingüística y sinestésica corporal, sin perjuicio del dominio de la memoria musical. Asimismo, una persona puede quedar musicalmente incapacitada aunque conserve otras formas de inteligencia. Hace mención que en todas las culturas son identificables los casos de gran competencia musical en personas con limitaciones motrices, verbales o interpersonales, citando el caso de un joven japonés de habilidades muy elevadas en el piano, pero incapaz de alimentarse o vestirse sin la ayuda de sus padres. Luego menciona que niños con diagnóstico de autismo se muestran fascinados por la música porque la experimentan como una isla intacta en un océano de destrucción cerebral. En este libro titulado Inteligencias Múltiples, ¿qué son? ¿Cómo se manifiestan? ¿Cómo funcionan? De Narcea S.A. de Ediciones Madrid, encontrarás una recopilación fascinante de estudios realizados por Celso Antúnez, así como citas y ejemplos de casos y personas que nos permiten comprender a profundidad qué son las inteligencias múltiples, cómo se manifiestan y cómo funcionan, para poder estimularlas y desarrollar nuestro propio talento y habilidad, así como ayudar a otras personas a desarrollar su talento y su habilidad. Luego, Celso Antúnez nos habla sobre los estudios de Ledoux, quien hizo estudios con ratas, sometiéndolas a ruidos suficientemente inquietantes para angustiarlas. Luego, mediante cirugía, extirpó el centro de la audición. Al colocar estas mismas ratas frente al mismo estímulo, se producía la misma inquietud e incomodidad a pesar de no ser capaces de oírlo. Celso Antúnez menciona que el feto, entre comillas, oye las palabras de ternura de su futura madre, incluso antes de disponer del aparato completo para escucharlo. Y que nuevamente, entre comillas, escucha los sentimientos de rechazo que eventualmente pueda sentir de esta futura madre. Y que quizá esa sea la forma, nuevamente, entre comillas, de oír sin la adquisición del sonido. Celso Antúnez coincide con el maestro Shinichi Suzuki en que el estímulo de la musicalidad puede y debería fomentarse desde la más tierna infancia, y que cuando los bebés balbucean, muchas veces están produciendo patrones musicales que repiten los cantos que escuchan en su entorno, transmitidos por las madres o por el disco que acompaña su sueño. Por su parte, Howard Gardner, en su obra Estructuras de la Mente, cita a Metzheild y a Janusz Papusek,
y sus estudios revelan que bebés de 2 meses de edad son capaces de igualar el tono, volumen y contorno melódico de las canciones de sus madres, y que bebés de 4 meses pueden adaptarse a sí mismos a la estructura rítmica, pudiendo dar saltos o brincos con el sonido cuando presenta propiedades creativas. Continúa mencionando que cerca de los 2 años los niños empiezan a emitir voluntariamente sonidos punteados inventando música y haciendo ejercicios no distintos de los analizados en la inteligencia lingüística. Cerca de los 3 años, las melodías de la cultura dominante superan esas producciones espontáneas y llega el momento maravilloso de introducir la práctica doméstica semanal o crear un programa escolar. Clases de cómo escuchar, mediante excursiones al patio y a lugares más distantes, haciéndose acompañar de la siempre indispensable anotación y registro analítico de cuántos sonidos se hayan identificado, cómo perciben los alumnos su lateralidad y a partir de qué momento son capaces de clasificar los sonidos en naturales, humanizados, mecánicos y otros, y sobre todo cuál es el progreso individual mostrado. ¿Conoces las observaciones aportadas por el maestro Edwin Gordon de Estados Unidos a través de la Music Learning Theory, conocida como Pedagogía Gordon? ¿Te gustaría que hablemos acá sobre eso? En este apartado relacionado con la inteligencia musical, Celso Antúnez nos comparte una maravillosa conclusión que podemos aplicar a manera de consejo. Nos llama a poder diferenciar el aprendizaje de la música del aprendizaje del sonido, estableciendo que el lenguaje del sonido debe estimularse en todos y que algunos, con mayor competencia, podrán perfeccionarlo con el aprendizaje musical propiamente dicho. Nos habla que todas las escuelas abiertas a los estímulos de las inteligencias múltiples deben estar abiertas a toda forma de estimulación musical e iniciación musical, por lo que no pueden desdeñar las sesiones de canto, bandas rítmicas, clases de instrumentos musicales y que deben asociar la inteligencia musical con la inteligencia sinestésica corporal, propiciando música y movimiento. Culturalmente, nos habla acerca de cómo las excursiones sonoras permitirán a los niños, cuando realicen viajes, no solamente quedarse con los paisajes, sino que puedan adentrarse en la riqueza sonora y cultural vibrante de la manifestación de la música y danza de cada región. Pregunta acerca de cómo ayudamos en el arte a instituciones educativas y madres de familia de manera presencial y online para poder hacer adecuaciones personalizadas para que sus niños puedan beneficiarse del desarrollo del talento a través de la música. ¿Te gustaría profundizar más en cómo la inteligencia musical se interrelaciona con las otras inteligencias múltiples y cómo los profesionales Suzuki, así como los capacitadores Gordon, aplicamos el aprendizaje del sonido y de la música, incluso desde el vientre, a través de la primera infancia y a lo largo de la vida? Te invito a que te suscribas a este podcast Geometría del Talento a cargo de tu amigo y servidor Aldor Divasi, con más de 20 años de experiencia ayudando a madres de familia a desarrollar el talento de sus hijos a través de la música. Conoce nuestros programas de estimulación musical temprana e iniciación musical online. Sorpréndete con las aplicaciones de guitarra Suzuki también en línea y pregunta por los programas especializados Papá Musical, creación de la música a través de la computadora para padres e hijos, y Mamás Musicales, empoderamiento de la mujer a través de la música. Solicita una sesión de descubrimiento en Zoom o Discovery Session para poder conocer cuáles son tus principales objetivos, así como tus preguntas y todo lo que tú quieres lograr a través de la música. Esta semana estamos por iniciar la capacitación para educadores y terapeutas respecto a herramientas para hacer adecuaciones para sus pacientes y alumnos. Y por otra parte, continuamos con el taller Matemática Musical, toda la armonía musical sin solfa. Desde el estudio de guitarra Paco Godoy y al arte, te deseamos lo mejor. Y recuerda, vivir es el arte de convertir en fáciles las cosas difíciles que la vida pone. Hasta pronto. Aldor Divasi, desarrollo del talento a través de la música. Atrévete, libérate, elévate. Ven al arte.